Muy buenos días, amadas hermanas, que el Señor me las bendiga. Les envío un cordial saludo de parte del Ministerio de Madres Unidas para Orar Centroamérica. En esta oportunidad represento al grupo de las Madres Jóvenes de Panamá. Mi nombre es Marta Olmos y hoy tenemos un súper tema preparado para cada una de ustedes. Pero antes, quisiera que las hermanas que me acompañan les den un gran saludo. Hermana Zoila. Bendiciones, buenos días, hermanas. Mucho gusto. Espero que sea de gran bendición este tema y un placer para todos ustedes estar aquí y bienvenidas a Madres de Centroamérica. También nos acompaña la hermana Yamilet. Dios le bendiga a todas. Es un gozo y un privilegio estar aquí compartiendo con cada una de ustedes, de las mamás de todo Centroamérica, y esperamos que sea de mucha bendición este tiempo. Dios le bendiga. Amén. Dios es bueno. Vamos a hacer una oración antes de empezar con nuestra hermana Yamilet. Así es, oremos. Padre, en esta hora te damos gracias, oh Dios, por este tiempo que estamos aquí, que nos has permitido estar, Padre, y te presentamos asimismo este tiempo que vamos a compartir con cada madre joven, oh Dios, con cada mamá en cada país de Centroamérica. Oh Dios, que tú te glorifiques en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Madres jóvenes de Centroamérica. Este tema que vamos a compartirles hoy es de bendición para cada uno de ustedes. Este tema, que es el tema número 5, que he sacado del libro Guiando a nuestros hijos hacia El Salvador. Y el tema número 4 que le tenemos es cómo compartir el evangelio con nuestros hijos. Pero antes de todo, nosotras tenemos explicarles cómo nosotras, como el grupo, ministerio de Madres Unidas para Orar, oramos conforme a la palabra con 4 pasos de oración. En este momento, la hermana Marta nos va a hablar de los 4 pasos de la oración. Marta. Amén. Vamos a comenzar con nuestro primer paso, la alabanza. Más que cantar una canción, en este paso vamos a seleccionar un atributo para exaltar el nombre de nuestro Dios, por lo que Él es, por su persona, por su carácter. Siempre definiendo este atributo con un versículo bíblico. El paso número 2, la confesión en silencio. Va a tomar entre 2 a 3 minutos y en esta oportunidad vamos a pedirle perdón a Dios por todos los pecados cometidos, los pecados que no son ocultos, y vamos a tener un versículo bíblico para sustentar nuestra confesión. El paso número 3, acción de gracias. Nos va a tomar entre 5 a 8 minutos. Y aquí no vamos a pedir, vamos a dar gracias a Dios por todas las peticiones contestadas. Paso número 4, la intercesión. Muy importante, alrededor de 30 a 40 minutos. Vamos a tener un versículo. Cada madre va a tener un versículo para orar por los hijos. Es muy importante que tengamos también un versículo para orar por los maestros del colegio donde se está intercediendo. Una de las líderes, la líder del grupo, debe tener la información de las peticiones específicas. Así es que alguna hermana que se encuentre en el centro educativo por el que se ora debe trasladar a la líder estas peticiones específicas para orar en común acuerdo, siempre sustentando nuestra oración con un versículo bíblico. Dentro de la intercesión por el centro educativo es muy importante conocer temas específicos para poder interceder. Y por último, vamos a estar intercediendo por los asuntos
de Madres Unidas para orar. Oramos por las líderes, oramos porque haya confidencialidad, porque haya integridad, unidad en nuestros grupos, por el liderazgo, por todas las coordinadoras. Es muy importante que siempre sustentemos nuestras oraciones con un versículo bíblico. Ahora vamos a compartir con nuestra hermana Yamilet las sugerencias para orar por nuestros hijos. Amén, así es. Bueno, en el libro básico de Madres Unidas para Orar, en la página 16, ahí nosotros vamos a encontrar sugerencias para orar por nuestros hijos. Y quiero mencionarles algunas sugerencias porque hay bastantes sugerencias, pero quiero tomar el tiempo para mencionarle algunas sugerencias por la cual nosotros podemos orar por nuestros niños. Amén. Usted que es mamá joven, desde que su bebé, desde que usted está embarazada, que su bebé está en su vientre, desde ahí ya hay que empezar a orar por nuestros hijos. Amén. Y yo quiero compartirle a ustedes que podemos orar por nuestros hijos que acepten a Jesucristo como su Salvador a temprana edad. Amén. Podemos orar con una base con la palabra que es en 2 de Timoteo 3:15. Y también podemos orar que busquen a Dios con sinceridad y les guste ir a la iglesia, ¿verdad? Que mientras que los niños están pequeños, nosotros los podemos llevar con tranquilidad al templo, pero llega una edad que ellos como que se van no van a querer ir a la iglesia. Bueno, desde ya, por eso es que desde ya tenemos que poner una base para orar por nuestros hijos, para cuando ellos lleguen a esa edad de la adolescencia, no tengamos ese problema y ya ellos puedan ir a la iglesia sin ningún problema. Amén. Entonces, esa es una de las sugerencias que podemos orar por nuestros hijos. También podemos orar que ellos sean protegidos de actitudes de inferioridad o superioridad. Amén. Que Dios los guarde de eso. A los niños, a los adolescentes, amén, a los jóvenes, que puedan respetar a las autoridades. Amén. Que cuando ellos están solos en la escuela, ellos puedan someterse y respetar las autoridades. Amén. Y con una cita que es en Pedro 2:13. Amén. Podemos orar con base en eso. También podemos orar, gloria a Dios, con las relaciones familiares, con las relaciones con los amigos. Desde ya nosotros podemos ir orando por nuestros hijos para que nuestros hijos obedezcan a sus padres. Amén. Para que sean unos niños obedientes, unos niños que amen a sus papás y los respeten. Amén. Y podemos orar con Proverbios 1:8. También podemos orar que amen a sus hermanos. Amén. Y no permita que llegue la rivalidad entre hermanos. Esa es otra sugerencia por la cual podemos orar por ellos. Amén. Y hay una cita bíblica muy hermosa que es en Efesios 4:32, que ahí podemos presentarle esa necesidad a nuestro Dios. También podemos orar que sean firmes en sus convicciones y que resistan a la presión de grupo. Sabemos que nuestros muchachos, nuestros jóvenes, nuestros niños, cuando están en los colegios, existe la presión de grupo, ¿verdad? Entonces, hay unas buenas sugerencias aquí como esta, porque a veces llega el temor y nos quiere invadir, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos da paz cuando nosotros oramos para que ellos puedan resistir a esa presión de grupo. Amén. Y podemos orar con Efesios 4:14 para que Dios tome el control de la mente de nuestros hijos y ellos tengan esa estabilidad. Amén. Esa estabilidad y esa confianza en ellos mismos. También podemos orar por protección. Pedirle al Señor que los guarde de drogas, de alcohol, de tabaco, que los guarde y los cubra del maligno, ¿verdad? Porque esas son
Esas son cosas que se ven del día a día, ¿verdad? Lo que son ese vicio de la droga y el alcohol, que el Señor los guarde en el nombre de Jesús. Y podemos orar en la base de Proverbios 21 y declaramos la palabra sobre nuestros hijos, que los guarde nuestro Dios de acoso sexual, de vejámenes. Amén. Que Dios los guarde del sexo antes del matrimonio, que ellos puedan llegar, ya sea hijas o hijos, puedan llegar puros ante el matrimonio. Así que también podemos orar por el futuro de nuestros hijos. Amén. Porque muchas veces nosotras como mamás nos ponemos a pensar, ¿y qué será de nuestros niños cuando crezcan? ¿Qué irán a estudiar? ¿Con quién se casarán? Bueno, nosotras tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Dios y confiar, amén, y podemos orar desde ya por su cónyuge. Y a lo mejor usted dirá, pero mi niña o mi niño tiene apenas 2, 3 años. No, desde ya vamos a orar, a presentarle al Señor, porque en algún lugar del mundo está ese cónyuge, amén, y que Dios lo tenga ahí reservado, amén. Un buen cónyuge que ellos puedan escoger, amén, ese cónyuge, y lo podemos ver en Corintios 6:14. También podemos orar para que ellos puedan escoger su carrera con sabiduría. Así que, bueno, hay muchas más sugerencias, pero ahí nada más para contarles algunas. Te puede adquirir el libro básico y ahí las va a encontrar. Así que Dios les bendiga. Amén. Ahora ha llegado el momento de conocer todas esas estrategias que tenemos el día de hoy para aprender cómo compartir el Evangelio con nuestros hijos. Y para eso nuestra hermana Zoila nos va a estar compartiendo todo lo que necesitamos saber. Hermana Zoila. Muy buenos días, madres de Centroamérica. Sean bienvenidas a este cuarto sábado con el tema cómo compartir el Evangelio a nuestros hijos. Como escrito está en Hechos, capítulo 13, verso 47. Te he puesto como luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Sin importar la edad de nuestros hijos, nosotras como madres tenemos la gran responsabilidad de ayudar a nuestros hijos a que ellos comprendan y entiendan el Evangelio. Entender el Evangelio y la necesidad que nuestros hijos tienen de un Salvador es fundamental para el camino de la fe en la vida de ellos. Quizás muchos de nuestros hijos conocen historias bíblicas, quizás ellos conocen la palabra, quizás algunos puedan comprender o aprender algunas verdades. Les digo porque a veces mis hijos, por ejemplo, mis hijos van a la iglesia, pero hay veces en que ellos están tranquilos, callados, y uno se preguntará, ¿ellos conocerán? ¿Ellos están escuchando la palabra? Un día conversando con ellos y orando por ellos y estamos estudiando la palabra, yo empiezo a dictar unos versos bíblicos. Yo decía, el que habita al abrigo, y ellos decían, morará bajo la sombra omnipotente. Y yo después dije, Jehová es mi pastor, y ellos me decían, nada me faltará. Y yo decía otros versículos y ellos me terminaban la frase. Y yo les decía a ellos, wow, entonces ustedes conocen la palabra. Entonces ustedes sí escuchan. La palabra queda grabada en la vida de ellos. Nosotras pensamos que no, pero queda grabada la palabra en ellos.
Entonces nosotras como madres tenemos esa facilidad de enseñarles a ellos y compartir el evangelio, compartirles ese plan de salvación que es a través de la palabra de Dios, es a través de la sangre de Jesucristo. Y para nosotros ayudarlos a ellos en enseñarles o compartir el evangelio a nuestros hijos, nosotros tenemos que enfocarnos primero en que cómo fue el inicio de un Dios creador. Enseñar a nuestros hijos cómo inició un Dios creador, cómo Dios creó a la humanidad, cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Y decirles que Dios creó, porque dice su palabra en Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó a su imagen y semejanza. Y que todo lo que Dios hizo era bueno. Así que el hombre, cuando Dios lo creó, era más que bueno. Dios creó al hombre perfecto, porque era su mayor creación. Y el hombre y la mujer tenían una relación genuina con Dios. Tenían una intimidad con el Señor. Ellos gozaban de las maravillas del Edén, gozaban de las maravillas que Dios les daba en el paraíso. Ellos no tenían necesidad porque Dios le proveía todo. Pero, ¿qué pasó después? De enseñarles a nuestros hijos también de cómo entró el pecado. Que hubo un Dios creador que creó algo perfecto, nos creó a su imagen y semejanza. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora entró el pecado. Pero el pecado, ¿cómo entró al principio? Por la desobediencia. Y al ellos no hacer la voluntad de Dios, porque Dios le dio un mandato en el huerto del Edén. Dios les dijo que no comieran del fruto del árbol que estaba en medio del huerto. Pero ellos desobedecieron a la voz de Dios. Y al desobedecer a Dios, fueron desechados del Edén. Y por ese motivo, por la desobediencia, fue que entró el pecado a la humanidad. Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios santo. Y la desobediencia no le agrada a Dios. Entonces, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y como Dios tuvo misericordia, hubo un plan de salvación. También mostrarles a nuestros hijos ese plan de salvación. El plan, como dice en su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que es Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestros hijos necesitan el evangelio tanto como nosotros, porque ellos necesitan desesperadamente a Jesucristo como su Salvador. Y entonces nosotras debemos mostrarles ese plan de salvación. Decirles que en tiempos antiguos hubo pecado y para perdón de los pecados había que hacer sacrificio de animales. Pero ahora en nuestros tiempos, ya ese sacrificio lo hizo Jesucristo. Que Jesucristo murió, pero también resucitó para darnos el perdón. Para que la sangre derramada por Jesucristo nos dé esa salvación, nos liberte de pecado, nos haga libre de toda inmundicia. Y por eso nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos de que hay un Dios que nos amó tanto. Y hay una persona tan especial que es Jesucristo,
que nos salvó, que nos mostró su amor y nos dio esa salvación, que ya no hay que hacer sacrificios de animales, más bien solamente buscar, conocer a Jesucristo y que Él nos dé esa maravilla de salvación, ese regalo que es nuestra salvación. Enseñarle a nuestros hijos a leer la palabra, porque en la palabra es que nosotros vamos a conocer a Jesucristo. Nosotros vamos a conocer a ese Dios de amor. Vamos a conocer los planes y propósitos que Dios tiene en la vida de ellos. Enseñarles a ellos a que debemos confiar en Dios y solo en Él. Enseñarle a nuestros hijos que la gracia y la misericordia de Dios en el Evangelio es buena, que Cristo murió para salvarnos y rescatarnos, y que si crees y confiesas con su boca que Jesucristo es nuestro Salvador, serán salvos. Madre, es nuestra responsabilidad, como ya yo les había dicho, de llevar ese plan de salvación hacia Él. Ayudarlos a que ellos conozcan quién es su Padre Celestial, quién es Jesucristo, a que conozcan a Dios, a que si un momento dado ellos han pecado, dice su palabra que Dios es fiel y justo para perdonar, pero si hay un arrepentimiento. Ese plan de salvación nos lleva a muchas cosas, a creer, a confiar, pero ellos deben arrepentirse, enseñarles el verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón, que si yo un momento dado pequé, un momento dado caí, yo pueda ir ante Dios por medio de Jesucristo y pedir perdón. Pero para yo ir para pedir perdón, para yo poder que Dios me perdone, yo tengo que aceptar a Jesucristo como mi único y verdadero Salvador. Enseñarle a sus hijos a que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Que Jesucristo, si nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, nosotros podemos entrar a esa vida eterna. Tenemos esa vida eterna. Podemos entrar al reino de Dios. Podemos conocer y tener esa intimidad como antes, cuando Dios creó y que Adán y Eva tenían esa relación, esa intimidad. Ahora con Jesucristo, que es nuestro Salvador, ellos pueden entrar ante el trono de la gracia, que ellos puedan entrar y confesar sus pecados, que ellos pueden entrar y decir, Señor, me arrepiento y me aparto, porque es arrepentirse, un arrepentimiento y una conversión genuina. Enseñarles de que ellos pueden ser salvos. No que si ya pecaron, ya están muertos, destituidos de la presencia de Dios. Pues ya no. Ahora hay un Salvador que es el que nos lleva hacia el Padre. Ese Salvador que derramó toda su sangre en la cruz para darnos esa libertad de poder entrar en intimidad con Dios. Enseñarles que nosotros podemos entrar
ante Dios, podemos orar, podemos buscarlo, podemos creer en Él, en su palabra, a través de Jesucristo. No es que ahora como pecamos, ya no somos nada, ya no podemos, ya el Señor no nos ama. Enseñarles el amor de Dios. Porque dice su palabra, de tal manera Dios amó al mundo. De tal manera, tanto Dios los amó y nos amó que Él nos dio a su único hijo para poder ser salvos. Así que nosotros debemos enseñarles a que ellos entiendan la realidad y la necesidad de que ellos confiesen su pecado, que ellos se arrepientan y se aparten, y que puedan encontrar esa libertad por medio de la sangre de Cristo. Que ellos ya pueden gozar de ese privilegio de poder orar, de poder buscar la presencia de Dios a través de Jesucristo. Madres, nosotras debemos prepararnos para cuando nuestros hijos empiecen a tener esa relación con Dios. Cuando nuestros hijos ya tengan esa necesidad de buscar de Dios y la encuentren, nosotras debemos estar preparadas para cuando ellos muestren un verdadero arrepentimiento, para que nosotras en ese momento digamos, Dios te puede perdonar a través de su Hijo. Cuando ellos nos pregunten, mamá, ¿existe el cielo? ¿Existe el infierno? Nosotras podemos darle ese concepto del reino de Dios y su justicia. Podemos darle ese concepto de la naturaleza de Dios y decirle, si hay un cielo, que es ese cielo no puede entrar a través de Jesucristo. Pero hay un infierno también por el cual si desobedeces, puedes ir al infierno. Nosotras debemos llevarles a ellos ese plan, que hay un camino a la salvación, hay un verdadero camino, y enseñarles que si ellos confiesan con su boca que Jesús es el Señor y ellos creyeren en su corazón que Dios levantó entre los muertos a Jesucristo, ellos serán salvos. Y a medida que nuestros hijos comiencen a comprender el Evangelio y que el Evangelio ya tiene efecto en su vida, ¿sí? Nosotras es cuando más debemos hablarles, es cuando más debemos motivarlos, es cuando más debemos hacer que ellos crezcan, porque entonces, si es así, el interés de ellos en conocer a Jesucristo, a un Dios que salva, un Dios que tuvo un plan de salvación, ellos irán creciendo en la palabra, creciendo en su relación con Dios. Y como madres también debemos estar preparadas para cuando nuestros hijos estén listos para tomar la decisión de confiar en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y enseñarles que Jesucristo perdona. Enseñarles que Él es el camino, que Él es la vida eterna. Y madre, también debemos estar preparadas para cuando nuestros hijos, ¿sí?, empiecen a caminar, empiecen a leer la palabra,
Y cuando hay cosas que ellos no entiendan, nosotras debemos estar ahí siendo intencional, a enseñarles a poder en que cuando ellos tengan una necesidad o algo que no comprendan, nosotras debemos de enseñarles, decirles, bueno, esto es así, o su palabra nos dice, ayudarlos a crecer espiritualmente, a crecer, que ellos crezcan en la palabra, enseñarles la palabra, leer la palabra, a orar, a confesar, a buscar a Dios, a poner toda su confianza en el Señor Jesucristo. A que ellos no se fíen en sus cosas, ni se apoyen en su propia prudencia, más bien que ellos se fijen en Jehová con todo su corazón. Y como dice su palabra, que ellos amen a Jehová, su Dios, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Que ellos amen a Dios, que amen su palabra, que amen servirle a Dios. Y eso en los momentos en que nosotros tenemos que enseñar, estar preparadas cuando ellos tomen la decisión de servirle a Dios. Y cuando en algunos momentos, madre, a ellos les llegue la duda, porque puede venirle la duda, puede venirle quizás la confusión, es cuando nosotras debemos de levantar, porque va a poder llegar, puede llegar esos momentos. Y nosotras estar ahí como madres, intencionales, y decirle, tú puedes. Su palabra nos dice que tú lo puedes todo en Cristo que te fortalece. Su palabra dice que Él es que te sostiene su mano derecha y te dice, no temas. Él es el que te dice, levántate y esfuérzate y sé valiente. Así que, madre, aunque venga quizás el desánimo, es donde tú debes confiar en el Espíritu Santo y continuar la buena obra. Y que el Espíritu Santo es el que te dirija, porque Dios lo que empieza, Dios lo termina. Y toma aliento en tu corazón, no te desanimes, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Espera en el Señor, porque lo que Dios ha dicho en tus hijos se va a cumplir. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo y con tus hijos. Y Él te va a ayudar, Él te va a dar la sabiduría divina para tu poder seguir compartiendo el Evangelio y que Dios complete la obra divina en la vida de nuestros hijos. Así que, madre, te digo en esta hora que te animes, coge fuerza, coge ánimo y empieza a compartir el Evangelio con tus hijos. Empieza a llevarle ese plan de salvación. Que seas tú esa ayuda para que ellos acepten a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Bendiciones, amadas. Espero que este tema haya sido de gran bendición para ustedes. Dios le bendiga. Wow, qué tremendo, hermanas. Definitivamente que la responsabilidad de compartir el evangelio con nuestros hijos es nuestra. No podemos dejarle esa responsabilidad al colegio, a las amistades. No, señor. Nosotras somos las que tenemos esa gran responsabilidad. Nuestro primer ministerio es con nuestros hijos. Y si la palabra nos manda a hacer luz, tenemos que ser luz primero en nuestra casa. Amén. ¿Qué opina nuestra Amén. hermana Yami? ¿Tenemos o no Así tenemos es. que orar? Así es, tenemos que orar mucho por nuestros hijos y ser sobre todo ejemplo en nuestro hogar
para poder ganarnos a nuestros hijos para el Señor. No que queremos predicar allá afuera, pero que de nuestro hogar. Así que es muy importante el tema que ha tocado nuestra hermana Zoila, de cómo guiar a nuestros hijos al Salvador y orar por nuestros hijos. Así que yo te animo, mamá, que tú nos escuchas, que no dejes de orar por tus hijos, porque si tú no oras por tus hijos, ¿quién lo hará? Eso es algo muy importante, que tenemos que orar por nuestros hijos. Así es, y la oración debe ser en común acuerdo, como ya lo Así hemos es. aprendido. En la unidad, donde hay dos o más reunidas, ahí está el Señor. Por Amén. eso queremos invitarlas a todas aquellas madres que aún no pertenecen a un grupo de Madres Unidas para orar, aquellas que quieran saber más información del ministerio, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Comuníquense con nosotras. Aquellas que ya tienen tiempo en los grupos pueden abrir otros grupos. Vamos a animarnos para que el ministerio siga creciendo, porque la lucha no es contra carne ni sangre. Y si nosotras no oramos por nuestros hijos, ¿quién lo va a hacer, amadas hermanas? Yo las invito, las invitamos a que ustedes formen parte de este ministerio poderoso. Amén. Así Amén. es, Marta. Cualquier cosa pueden comunicarse con nosotros por las redes Facebook Live, en YouTube, en Instagram también, en Madres Unidas para Orar y Madres Jóvenes también de Centroamérica. Y mamitas, bendiciones. Espero que haya sido de gran gusto para ustedes este tema. Y las esperamos para el próximo sábado con el tema número 5, que es 7 formas en las que sus hijos pueden conectarse con Dios. Esperándolas, no se lo pierdan, que va a estar muy interesante este tema por Facebook Live y YouTube Live. Centroamérica, 9 de la mañana y 10 de la mañana, Panamá. Las esperamos, mamás, no se lo pierdan, tan cordialmente invitadas. Así que con ustedes, Marta, que nos va a orar para despedirnos. Bendiciones. Amén. Oramos. Gracias te damos, Padre bueno, porque de ti proviene el conocimiento y la inteligencia. En tu palabra, Señor, tenemos tantas promesas, tantas estrategias que nos has dejado. Y esto nos reconforta, mi Dios, porque no estamos solas, no peleamos sola estas batallas con nuestros hijos. Peleamos con aquel que va delante de nosotras como poderoso gigante. Gracias porque nos permites capacitarnos. Gracias porque nos permites, Señor, conocer aún más de tu palabra, Señor, para poder aplicarla. Le pedimos, Señor, que cada mujer que nos acompaña hoy, que cada mamá hoy salga de aquí con una nueva motivación. Aquella que está desmotivada, que está triste, que está apagada, pueda renovar su fuerza en esta hora, Señor, porque hemos aprendido que nosotras tenemos la herramienta para compartir el Evangelio con nuestros pequeños. Y sabemos, Señor, que con todas estas estrategias y tu palabra somos más que vencedoras. Que cada una ponga en práctica todo lo aprendido, Señor. Ponemos en tus manos nuestro ministerio y la vida de nuestros hijos y declaramos, Señor, que vamos en avanzada, creciendo, que veremos más milagros, Señor, en nuestras casas, con nuestros hijos. Veremos tu mano, Señor, y todo el mundo sabrá que tú eres Jehová de los ejércitos, nuestro ayudador, nuestro redentor, el que pelea la batalla por nosotras y por nuestros hijos. Las bendigo a cada una en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaramos el señorío de Dios sobre nuestros hijos y nuestras casas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Nos vemos. Amén. Bendiciones. Dios le Bendiciones. bendiga. Chao, chao. Hasta luego. Chao.